Bueno, Clara, yo quiero, si vos me permitís, pedirte para presentar acá con Jorge el tema, el tuit de Héctor Cristaldo. Si podemos poner en pantalla, estimado amigo, vamos a hablar de una serie de acuerdos que firmó el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, y Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción, dice: se trabaja para los intereses ajenos y contrario al desarrollo de Paraguay, de caja paralela, pico. Y fíjense ustedes, Paraguay Más Verde, Proyecto FOLUR, Proyecto KFB, Asunción Más Verde, Cambio Climático, bueno, RLA. Jorge Martínez, asesor de FECOPROD, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación y estamos para colaborar. Yo te agradezco porque vos me vas a ayudar a entender esto que acabamos de ver. Jorge, yo te pido que seas bien didáctico y que me trates como un nene de preescolar, porque quiero que me expliques así, preescolar, ¿qué es esto que estábamos viendo? Bueno, antes que nada, buenas noches a toda la audiencia. Y asesorando un poco también acá a FECOPROD y contestando, digamos, esta pregunta de por qué viene, digámosle, la observación probablemente que hace el ingeniero Cristaldo, porque los proyectos de cooperación que vienen como donaciones muchas veces vienen con condiciones, y estas condiciones muchas veces se desconocen o no se socializan de tal forma que se pueda dar un acuerdo previo a los proyectos que están viniendo dentro del país. Entonces, acá lo que básicamente lo que se desea siempre es transparencia, o sea, para qué viene la plata, qué se va a hacer con esa plata y en qué condición viene esa plata, ese financiamiento. Y lo que vemos últimamente en algunos proyectos es que la base de los proyectos, algunos te hablan que los objetivos son buenos, pero son construidos sobre las bases donde dice la soja está por hacer desaparecer los bosques, o la ganadería tiene una alta tasa de deforestación e impacta y tenemos mucha deforestación ilegal. Entonces, pareciese que la construcción del proyecto, de algunos proyectos, inclusive son contrarios a lo que hace poco publica el propio Instituto Forestal Nacional, donde habla de que el 99,9% de la soja que se exporta, que se produjo en el 2022-2023, es libre de deforestación. O sea, hoy estamos enviando soja y carne libre de deforestación a la Unión Europea, que tanto a veces le preocupa también ese punto, ¿verdad? Entonces, los proyectos que vienen muchas veces para fortalecimiento institucional, después tienen ciertos componentes que hablan de mejoramiento del marco legal, mejor fiscalización, monitoreo y control. Y ahí uno va diciendo, bueno, pero ¿quién pone esas condiciones? ¿Pone la institución que recibe los fondos o lo que se va a trabajar sobre alguna reforma de un marco legal o lo que se va a implementar en el campo? Ponen los cooperantes, ¿verdad? Y cualquiera que haya manejado un proyecto, a mí me tocó ser coordinador de proyectos en el sector público, donde estuve 10 años, en el sector de las ONGs de Paraguay, y también en Naciones Unidas, estuve algunos años trabajando bajo una coordinación ahí de un proyecto muy grande. Entonces, una de las cosas que digamos, el sector privado siempre observó es por qué sustentan sus proyectos sobre bases que no están bien fundamentadas. Cuando comienzan a decir que la expansión de commodities pone en riesgo los bosques. Ese es el principal componente, y si hace el relacionamiento, el reglamento de la Unión Europea básicamente tiene el mismo componente. Dice, hay que reducir la tasa de deforestación a nivel mundial y hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y los informes de gases de efecto invernadero de Paraguay dicen que se redujo casi en un 40% las emisiones en el cambio de uso de suelo en Paraguay. Y los informes del Infona dicen que la deforestación por soja es casi cero. Entonces ahí donde nosotros vemos, cuando vos comenzás a ojear el proyecto y te dice que hay una catástrofe ambiental
como producto de la producción de soja y carne en el país, evidentemente alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo para conseguir esos recursos, efectivamente probablemente vaya por ahí, a los efectos de mostrar una debilidad tan frágil institucionalmente de poder conseguir esos recursos. O sea, estoy tan débil que necesito esos fondos que con eso me va a ayudar a fortalecer. Y el cooperante lo que te da es con condiciones. O sea, cualquiera que diga lo contrario va a mentir. Te da con condiciones, es más, tenés que pedir la plata en su formato, en su planilla, responder a sus objetivos globales. Ellos te dicen que pueden venir para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo en tal punto, pero si el Plan Nacional de Desarrollo se ajusta al objetivo de ellos, no es que ellos vienen a ajustar su objetivo al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay. Entonces ahí es donde tenemos muchos proyectos que solemos criticar desde el sector privado, porque no demuestran, o sea, son construidos con una base irreal del panorama país. Entonces le escuchamos al presidente de la República decir, Paraguay es un país sostenible y verde, y en el proyecto que se presenta dice, estamos todo mal. Entonces, evidentemente, hay un doble discurso con respecto al tema ambiental, y es un discurso negativo para pedir fondos y es un discurso positivo para presentarse a la sociedad internacional. Ahora, acá, Jorge, yo estoy haciendo una composición del lugar nueva. Porque yo creí, estimadas amigas, amigos, porque siempre parto de la buena fe, de que el gobierno estaba jugando con honestidad en este tema. Y tengo que decir ahora que son las 20:08 del día 3 de abril, que no es honesto el gobierno. Santi, acá nos están queriendo chorear, nos están queriendo anestesiar, están ustedes diciendo una cosa y haciendo otra cosa. Ponemos otra vez la planilla, Clarita, por favor. Estimados amigos, sí, perfecto. Jorge, 95 millones de dólares estamos hablando. En ese listado están en dólares, sí, son 95 millones de dólares. Aquellos que trabajamos usualmente con el MADE o que formamos parte de las socializaciones de los talleres que hacen, conocemos la mayoría de los proyectos, tenemos acceso a los documentos, por eso que yo puedo decir hoy, el objetivo de algunos no está mal planteado, pero la base y hay algo que se llaman los proyectos que se construyen, eso tienen todos los proyectos, la teoría del cambio, lo que vas a conseguir invirtiendo esos fondos. Y esa teoría del cambio no se ajusta al plan de desarrollo del país, se ajusta a lo que quiere el donante. Claro, voy a eso enseguida, pero te voy a pedir, vamos a dejar esto, déjame puesto ahí 1 minutito y medio nomás, Clara, porque quiero, Paraguay Más Verde, ¿qué significa? ¿Qué es? Este es un proyecto que le dieron un financiamiento, el Fondo Verde del Clima le dio un financiamiento a Paraguay como un premio por reducir emisiones de gases de efecto invernadero en un cierto periodo. O sea, bajamos los niveles de cambio de uso, entonces como bajaste, te da un premio porque eso tuvo como resultado menos emisiones de gases de efecto invernadero. Correcto, pero ¿y el proyecto qué implica? ¿Qué exige de nosotros? Y ahí es donde también el sector privado en su momento, ya cuando se estaba gestando este proyecto, ya hubo la crítica. Primero que nada, se consigue los 50 millones de dólares porque alguien dejó de desmontar. ¿Y quién es el que, cuando alguien desmonta, se le culpa al productor? Pero cuando alguien deja de desmontar, ¿quiénes son? Los productores también que hicieron alguna medida de eficiencia en el campo, o mejor uso o mejor inversión de infraestructura. Entonces bajan esos niveles con respecto a años anteriores. Los 50 millones de dólares no se está trabajando con el sector productivo, que son los dueños de los bosques. El 80% de los bosques del país están en manos de los productores. O sea, ese 50 millones de dólares se los manjucó el MADES y lo usa el MADES. Creo que ahí dice que está, está siendo manejado por FAO, Paraguay y PNUD. PNUD, Paraguay y PENUMA, que estas son las 3 agencias de Naciones Unidas. Estos seguramente trabajan con el MADES. PNUD es una agencia corrupta. Marimoto, vos sos una señora corrupta, estimada.
y no estás en la cárcel porque tenés pasaporte diplomático. Vos estás implementando en Paraguay la violación pseudo-legal de la ley 1626 en todo el Estado paraguayo. De arriba abajo. Fuiste denunciada en un caso particular y te callaste la boca y estás tranquila porque tenés pasaporte diplomático y porque todos los ministros están metidos contigo. Pero sos una corrupta. Corrupta, Marimoto del PNUD. Entonces a mí me preocupa, Jorge, tener que escuchar que el presidente de la República hace un discurso, pero la verdad operativa de su gobierno es esto. Nosotros también estamos preocupados porque nos sentamos con todos, hablamos con todos, escuchamos que nos dicen no es como ustedes piensan que este proyecto va a ser ejecutado, No les va a generar este proyecto. Sin embargo, algunos dicen, y este es el término más clásico últimamente, es la transformación de los sistemas agroalimentarios. Entonces, cuando hablan de transformación, nosotros lo primero que preguntamos es dónde está el diagnóstico para decir que esto está mal y por eso hay que transformar. ¿Por qué traes proyectos que hablen de transformación? ¿Por qué no hablas de proyectos que hablen de mejora, perfeccionamiento, mayor inversión? Y los proyectos, cuando comenzás a desglosarlos, hay casi cero de inversión. ¿Qué es el proyecto KfW? De la donación alemana, y 7 millones y medio de dólares. Mira, te voy a decir, algunos yo conozco, yo no conozco el proyecto FOLUR, sí conocemos porque eso es un proyecto que todos los gremios de la producción por nota le hicieron saber al ministro que no estaban conformes con el propio documento del proyecto que se gestó. Esto ya se gestó cuando estaba el ministro anterior, en el gobierno anterior, ya se hizo el reclamo durante este periodo nuevamente. Tuvimos una reunión con ellos donde dijeron que iban a hacer algunos cambios en sus documentos de proyecto, ya que en este básicamente decía que la producción de alimentos generan problemas mundiales y hay que parar o controlar la producción de alimentos. O sea, FOLUR quiere parar la producción de alimentos. Y de alguna manera es lo que ellos promueven como objetivo central. FOLUR es un proyecto internacional. Entonces, cuando nos dicen vamos a cambiar las condiciones dentro de Paraguay, nosotros también vemos, ¿realmente van a cambiar acá o lo pueden cambiar a nivel internacional? El donante ya dice lo que hay que hacer en materia de FOLUR y es bien claro. Yo participé en una reunión en la Unión de Gremios de Producción y un especialista del proyecto FOLUR directamente dijo la producción de alimentos genera un problema ambiental y es más importante solucionar los problemas ambientales. Después vamos a ver cómo conseguimos comida. Y por supuesto que estamos totalmente en contra de ese tipo de proyectos. Bueno, trabajamos con el ministro Rolando del MADES, ¿verdad? Hay una buena apertura para ajustar su proyecto, pero la buena voluntad queda en palabras. No estamos viendo el avance de los documentos. A ver, porque acá Asunción Ciudad Verde de las Américas. Ese es un proyecto que seguramente vos vas a conocer porque es el proyecto que financió la Bicidenda. La Bicicenda. La Bicicenda. La Bicinacicenda. Sí. Pero son proyectos que los que estamos en el ámbito ambiental conocemos y manejamos. Informe bienal del cambio climático. Proyectos nuevos que tienen que hacer un informe de cómo estamos en Paraguay con temas de cambio climático y proyecto Ave Chaco. Es también a lo que trabajan la parte de adaptación al cambio climático. Eliminación de PCB. Eso creo que está vinculado no tanto a la parte productiva, sino más bien a la parte de aceites peligrosos que deben ser cambiados en los transformadores que se usan en el país. Proyecto PNUD etapa 2 del HPMP. No tengo idea, pero visto en el listado ahí. Proyecto CIVIT cambio climático. Y también seguramente sobre el tema de medidas de mitigación. Proyecto de conservación del yaguareté en el Chaco, 2,5 millones de dólares. Fortalecimiento y sostenibilidad financiera de áreas protegidas. Y sobre áreas protegidas y el otro seguramente es por el tema de la famosa pantera blanca del yaguareté. Ahora, la pregunta es,
Yo creo que el MADES puede ser bastante transparente, amplio y mostrar todo donde están los documentos del proyecto con las inversiones y gastos de todos los proyectos. Y nadie le va a reclamar nada si lo hacen de forma transparente y le demuestran. Ahora, lo que sí también, de alguna manera podemos ver también acá, Enrique, es la forma en que se están firmando los convenios y los proyectos de cooperación. Se firman muchas veces directamente el ministro sin que pase por el Congreso o que tenga algún visto bueno, por lo menos de lo que antes, no sé cómo se denomina ahora, pero lo que antes conocemos como Secretaría Técnica de Planificación. Me acuerdo en una reunión con uno de los que era director general ahí en la STP, dijo: yo en el tablero de proyectos del gobierno no figuran los proyectos del MADE, porque directamente lo manejan ellos. Entonces, esa es la circunstancia, ¿verdad? O sea, ¿cómo sabemos que los proyectos están alineados a las políticas del país en materia productiva y muchos de ellos están construidos sobre la base falsa o circunstancias que no existen? Jorge, quiero poner esto que vos estás contando en la perspectiva de lo que estuvimos averiguando en los 3 últimos días con respecto a los datos de nuestra economía. Nosotros hicimos, amigos, y yo ya le invité al ministro de Hacienda, el ministro de Economía, y estamos coordinando fecha, porque hicimos 2 entrevistas, una en ABC Carinal y otra aquí en Mesa, con ex ministros de Hacienda, Manuel Ferreira y César Barreto. ¿Qué datos podemos sintetizar de esas 2 entrevistas? Y estoy hablando de lo que está hablando Jorge, pero quiero que ustedes, amigas, amigos, tengan sobre la mesa el mapa de lo que significa esto que estamos viendo. La razón que explica la pujanza de la economía paraguaya y el hecho de que haya paraguayos que están dejando la línea de pobreza, eso ya sin discutir el número, pero los 2 ex ministros mencionados coinciden en que los números son consistentes. La razón es, estimados amigos, y escuchen bien esto porque es importante, el aparato agropecuario, agricultura y ganadería. Ese es el motor de nuestra economía y de que los paraguayos estén dejando de ser pobres. Ahora, ¿qué más dijeron? Que este motor, estimados amigos, lo tienen paralizado desde hace 15 años. 3,5 millones de hectáreas de agricultura, 14 millones de cabezas de ganado. Cifras grosas, ¿verdad? O sea, desde hace 15 años no le permiten a Paraguay, estos hijos de puta de la Unión Europea, crecer, sacar más gente de la pobreza. ¿Y por qué hacen eso? Porque estos corruptos pagan coimas disfrazadas de comisiones a los ministros del Poder Ejecutivo, del anterior y del anterior. Entonces esos cipayos no trabajan para el Paraguay, sino que trabajan para estas comisiones, se embolsan las comisiones, limpian su nombre en Dallecó y después se van y se enchufan en alguna ONG. Pero mientras tanto, hace 15 años el motor de nuestra economía no crece. Entonces vos te vas a preguntar, ¿por qué no crece? ¿Por qué 3,5 millones de hectáreas, 14 millones? Y porque estamos yendo a estos acuerdos firmados cañijape sin que el Congreso vea, de manos de estos hijos de puta de la Unión Europea. ¿Más claro puedo ser? No puedo, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué me pongo así y digo groserías, estimados amigos? Bueno, les voy a contar por qué.
porque a mí sí me importa el Paraguay. Yo nací paraguayo y me quiero morir paraguayo, no colonizado. Ahora, si Rolando de Barros quiere morirse francés, Rolando, andate, papá. Ahora, Santi Peña, querido, vos sos el responsable político del doble discurso acá. Por un lado, poné el tuit de Jorge. El tuit de Jorge quiero que vea la gente. Y termino, Jorge, para que vos puedas hablar. Perdón por la perorata ya. Santi Peña, respecto a transformación educativa. No vamos a firmar compromisos solo porque hay donaciones de por medio. 14 de agosto de 2023. Jaupe y Santi, ¿qué fue esto? ¿Una estafa? ¿Esto fue una estafa? Esto es una estafa. O sea, lo que hace Rolando de Barros es una estafa al discurso electoral que ustedes hicieron y por el cual ganaron las elecciones. Y si ustedes creen que nos vamos a quedar todos calladitos porque tenemos buena voluntad y porque tenemos buena onda, estás muy equivocado, Santiago. Ustedes no van a entregar al país con una especie de... Vamos a anestesiarle, decirle que se tranquilice porque estamos todos bien. No, 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 está todo mal. Ustedes están mintiendo y están enajenando la soberanía paraguaya mientras dicen que no hacen eso. Y la misma cosa para Rediex. Perdón, Jorge, pero tenía que decirlo. Nosotros, la preocupación principal, Enrique, del sector productivo es justamente eso, ¿verdad? Lo que vemos es que los proyectos, encima te dicen que son proyectos para apoyar la producción. Sin embargo, te quieren crear, te quieren de afuera decir que son las buenas prácticas, te dicen de afuera cómo se hace la siembra directa, que nosotros somos campeones mundiales y número 1, pero otros no quieren decir. Entonces, evidentemente que los paraguayos saben cómo producir en su tierra, porque sin subsidio, a diferencia de otros continentes, en Europa, sin subsidio producimos más que ellos. No hace falta copiar lo que otro está haciendo, o no hace falta escuchar las recomendaciones de gente que nunca vio ni conoce lo que se hace en el Chaco, por ejemplo. Bueno, hay gente que nunca se fue al Chaco, pero te quiere decir lo que hay que hacer ahí, y te dice que ese es un territorio que debe ser todo conservado. Bueno, cuando hay gente que ni siquiera conoce el marco legal. Entonces la preocupación es que estas políticas, que estos proyectos quieren implementar, no terminen causando un perjuicio mayor en términos de lo que se va a producir, y si no producimos, no aumentamos, como dijo la pasada, creo que era el economista César Barreto, si no aumentamos nuestra capacidad productiva, nos vamos a quedar sin mayores ingresos. Entonces tenemos ingresos estancados por culpa de esto. Entonces esto podría sumar y hacer un boom y explotar para allá hacia abajo, no para allá hacia arriba. Cuando te proponen, vamos a hacer planes de ordenamiento territorial, que es también la nueva moda de algunos proyectos, con los cuales quieren hacer, vamos a identificar cuáles son áreas importantes para conservar, y en esa área no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo alegremente a un ministerio o funcionario o se va a trabajar sobre la base de planes que van a violentar el derecho a la propiedad privada directamente de lo que yo puedo hacer o no en mi campo? Entonces, se están promoviendo ese tipo de iniciativas y yo no le escucho a los intendentes que ellos son los que promuevan, que es los que tienen que hacer el ordenamiento territorial. De afuera se sugiere que se haga esos planes de ordenamiento y ellos te dan los fondos para hacer eso. Entonces, efectivamente hay proyectos que quieren intervenir en lo que hace el sector productivo, a los efectos, no quiero ser mal pensado, decir a los efectos que nos vaya mal en las cosas que hacemos, o a los efectos de que no crezcamos como tengamos que crecer. Entonces, esta línea de pensamiento es la que debe ser cuidada. Y voy a poner un ejemplo bien claro. El Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay dice que la prioridad en tema de cambio climático es la adaptación al cambio climático.
Ese es el objetivo país. Y eso inclusive lo dijo Santi Peña, el presidente, en el discurso, en las COP de cambio climático que le tocó asistir. Sin embargo, vemos todos los proyectos y dicen de mitigación. Y ninguno dice adaptación. Entonces ahí es donde hay un doble discurso, donde dice no nos puede imponer que reduzcamos emisiones, pero los proyectos dicen vamos a conseguir reducción de emisiones cambiando el sistema de transporte, cambiando el sistema productivo, usando menos fertilizantes. Entonces decimos, bueno, paren un poco porque esto afecta no solo al productor, esto afecta a la economía del país.